Muy bien, agradecemos al Señor por este domingo especial que estamos aquí en la casa del Señor y que hemos venido con un corazón abierto para seguir recibiendo del Señor. Damos la bienvenida también a quienes seguramente nos estaban esperando. Yo no soy la pastora Nelly, obvias razones, obvia imagen. Soy invitado, soy el cuñado, pero la palabra de Dios es la misma. Amén. Así que muy bienvenidos. Si alguien está ahí detrás mirándonos, o bien después seguramente va a poder mirar esta palabra, este mensaje. Así que también le damos la bienvenida en el momento que esté conectado. Gloria a Dios. ¿Cómo están mis hermanos? ¿Están bendecidos? Bueno, me alegro que estén bendecidos, me alegro que estén en la iglesia. Hoy no es un horario normal, yo sé que no es un horario normal para ustedes este horario, pero bueno, por las razones que ya sabemos hoy, cambiamos el horario, pero estamos igual en la casa del Señor. Gloria a Dios. Usted sabe que el Señor nos ha venido hablando sobre una palabra durante este mes, este trimestre, acerca de la identidad, La identidad se refiere a los rasgos que cada persona tiene, a las características o rasgos que cada uno tenemos y que no podemos evitarlos, no podemos obviarlos, los rasgos de cada uno. Cada uno tiene una identidad, cada uno tiene un carácter, una forma de ser, y también cada uno tenemos un documento de identidad también, ¿no? Que los números pueden ser muy parecidos, muy cercanos, pero nunca serán iguales. Tenemos una sola huella digital cada uno que nos identifica, que es particular y única a cada persona, y eso significa que tenemos una identidad. Eso significa que cada uno tiene una identidad que lo diferencia de otro, aunque somos muy parecidos, pero que no somos exactamente iguales. Ahora, tenemos que entender que la identidad tiene que ver con lo que somos, la identidad tiene que ver con lo que representamos y con esas cosas en particular que tenemos. Pero pensaba en cuáles son los rasgos o las características que tenemos como iglesia. Somos la iglesia del Señor. Y eso nadie lo puede negar. Somos la iglesia de Cristo. Somos la iglesia que nació allá en el Pentecostés, allá en el libro de Hechos, y que desde ese momento, desde ese instante, hemos transitado todos estos años con los mismos rasgos y las mismas características. Pero ¿qué pasa? A veces como iglesia cambiamos algunas cosas. Cambiamos los horarios de los cultos, cambiamos el color de la iglesia, de las paredes, cambiamos o cambiamos de lugar, algunas cosas. Aún a veces las personas que asisten cambian, las de por allá vienen para este lado y las de este lado se van para allá. La iglesia es así, cambia, cambio permanente. Pero la iglesia siempre, y nosotros no lo vamos a poder cambiar, siempre se va a mantener con una identidad. Nosotros no podemos cambiar la identidad de la iglesia. Podemos cambiar nosotros, puede cambiar la gente, puede cambiar el clima, puede cambiar cualquier otra cosa de la iglesia, podría cambiar. A veces cambia el pastor también, porque quizás el pastor terminó su tiempo, va para otro lado o va para arriba, no sé, algo puede pasarle.
porque también pasa, pero la iglesia siempre va a quedar con una identidad, y esa identidad, ese rasgo, esa característica está en la palabra y la dio Dios a la iglesia, y eso no lo podemos cambiar. Hay personas que han tratado de cambiar la identidad de la iglesia, pero han dejado de ser iglesia y han comenzado a hacer otra cosa. Pero tenemos que entender que estos rasgos que nos identifican con la iglesia son rasgos que no se pueden cambiar. Ni nosotros los vamos a cambiar, ni la sociedad, ni la política, ni nadie podrá cambiar estos rasgos que tenemos como iglesia del Señor. La iglesia es el lugar donde nos reunimos para aprender de Dios. La iglesia no salva, solo Cristo salva, pero la iglesia es el lugar donde tenemos que venir, donde tenemos que estar, donde tenemos que permanecer para aprender de Dios, para entender las cosas de Dios y para estar unidos también con nuestros hermanos. Hay muchas, yo solamente quiero en esta tarde compartir con ustedes solo dos características o dos rasgos distintivos de la iglesia del Señor. Y vamos a ir al libro de Timoteo para centrarnos allí en el primer rasgo que nos identifica como iglesia. Segundo libro o segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Segunda de Timoteo 4:1 dice: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que prediques. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? ¿Cuál es este primer rasgo distintivo de la iglesia? Es que la iglesia debe predicar la palabra. No habrá gente salva, no habrá gente que conozca de Dios, no habrá gente que conozca del camino, ni que vaya al cielo por sí misma. La gente por sí misma no pueden encontrar el camino a Dios. Porque como hay muchos caminos que el hombre ha tratado o ha presentado para que el hombre vaya a Dios, el hombre se equivoca. Pero ¿quién tiene el mensaje? ¿Quién tiene la predicación? ¿Quién tiene la palabra? ¿Quién predica acerca del verdadero camino a Dios si no es la iglesia del Señor? Amén. Somos nosotros. Cada uno de nosotros somos responsables de la predicación de la palabra. Y la predicación es uno de los rasgos distintivos y característicos de la iglesia que nadie puede pasar por alto, ni podemos borrarlo, ni podemos dejarlo de lado, porque si no, no seríamos iglesia. Los únicos seres vivientes que tenemos la capacidad de hablar somos nosotros. Las plantas son seres vivientes, pero no hablan. Los animales también, pero no hablan. Los únicos seres vivientes que tenemos la capacidad o el rasgo distintivo de hablar somos los seres humanos. La iglesia es la única que tiene como rasgo distintivo la palabra para ser predicada. Por eso, si no predicamos, estamos como pretendiendo que esa no sea la característica de la iglesia. Pero no podemos dejar de lado la predicación de la palabra del Señor. Hay una palabra en griego que es querigma, predicación, o más bien es el llevar esa palabra, la predicación de la palabra del Señor, llevar ese mensaje.
Antes de que el Señor Jesús predicara, vino otro predicador, alguien que precedió al Señor Jesús, que fue Juan el Bautista. Juan el Bautista preparó el camino y él también predicaba. Él también predicaba acerca del que habría de venir. Pero Juan el Bautista no era tan suave como los pastores de hoy. Los pastores de hoy tenemos otras palabras y a veces consideramos nuestras palabras y no podemos a veces ser tan crueles o tan fuertes. Pero Juan el Bautista predicaba y decía: ustedes son una generación de víboras. Fuerte, ¿no? Si yo hubiese empezado hoy diciéndoles: Dios les bendiga, generación de víboras. ¡Qué fuerte!, ¿no? ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Pero Juan el Bautista comenzó a predicar en el desierto de Judea y a hablar acerca de Jesús y a condenar el pecado. El querigma de la predicación, la proclamación del Evangelio se debe hacer y la iglesia lo debe llevar a cabo sí o sí. Cuando el Señor estaba en la sinagoga y Él va a leer el libro, el rollo, porque no habían libros como los que tenemos ahora, eran como rollos que se extendían. Y Él toma el rollo y Él va a leer algo. Hasta ahí todo tranquilo, todo bien. Hasta ese momento la lectura era normal en los que tenían que leer el Antiguo Testamento en la sinagoga. Pero Él se para y lee: el Espíritu del Señor está sobre mí. Eso ya fue un llamado de atención, y los hombres que estaban en la sinagoga seguramente se miraron entre sí: ¿quién es este que está diciendo que el Espíritu de Dios, de Jehová, está sobre él? Y él sigue leyendo y dice: por cuanto me ha ungido para proclamar las buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de gracia del Señor. La proclamación del Evangelio comenzó ahí con Juan Bautista, siguió con el Señor, y cuando el Señor ya se va en sus últimos días, en su último tiempo, cuando Él reúne a sus discípulos y les comisiona lo que ellos iban a hacer, les dice: vayan ahora ustedes y proclamen el Evangelio a toda criatura. Ese es un rasgo distintivo de la iglesia: la proclamación, la predicación de la palabra de Dios. Ahora, el apóstol Pablo, que también era un proclamador de la palabra, dice él en Romanos 10:14: ¿cómo pues podrán invocar a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo podrán creer en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo podrán oír sin que alguien les proclame, les predique y les hable? Podemos tener muchos proyectos como iglesia. Podemos estar muy bien como cuerpo. Podemos tener muchas metas, muchos objetivos, y se puede mover el Espíritu Santo en nuestras reuniones, y eso es bueno, es agradable, es importante, pero jamás debemos dejar de lado esta característica, este rasgo distintivo del cual ha sido depositado en la iglesia. Esto ha sido depositado en el creyente, esto ha sido depositado en tu vida y en la mía, de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, a tiempo, fuera de tiempo, llevar este mensaje, hablar de Cristo, decirle a la gente que están perdidos y necesitan ser salvos y ser perdonados de sus pecados. Amén. Amén. Pero ¿cómo van a oír si no hay quien les predique? ¿Cómo van a creer? ¿Cómo van a poder creer en aquel que
del cual nunca han oído. La predicación de la palabra de Dios es lo que trae a postrer crecimiento, pero no solamente ese crecimiento para llenar un templo, sino ese crecimiento para llenar el cielo. Amén. Porque en realidad el Señor no nos mandó a ir y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere llenará la iglesia y el que no creyere no la llenará. No, dice el que creyere será salvo. Y hablamos de una salvación no de las cosas de esta tierra, sino hablamos de una salvación del alma. Hablamos de una salvación para que la gente vaya al cielo. Tendrá que pasar por la iglesia. Tendrá que venir a la iglesia, tendrá que reunirse, tendrá que aprender, tendrá que ser libre, tendrá que conocer la palabra, tendrá que ser usado por Dios mientras tanto estemos en la tierra. Pero la predicación de la palabra de Dios hace que llenemos el cielo y no tanto la iglesia. Amén. Entonces, cuando predicamos la palabra, cuando proclamamos el Evangelio, estamos llevando el mensaje de salvación. Es una característica y es un rasgo de la iglesia que todos debemos cumplir. Se nos ha encomendado a todos. Sí, pero yo no tengo instituto. Sí, pero yo tengo vergüenza. Sí, pero yo no sé a quién predicarle. Sí, pero no hay objeción. No hay peros. Hay un arma muy poderosa que todos tenemos para predicar el Evangelio y llevar la palabra a toda criatura, y es nuestro testimonio. Porque algo Dios hizo en cada uno de nosotros. Algo cambió Dios, en algo se movió el Señor, en algo Dios trabajó. Y eso, aunque sea pequeño para nosotros, es, como dice el apóstol Pablo, es dinamita. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, es dinamita. Y cuando proclamamos el Evangelio, quizás no tenemos todo el conocimiento, quizás no tenemos toda la homilética, posiblemente hasta quizás no sabemos ni leer ni escribir, pero eso tampoco es impedimento, porque si el Señor ha depositado en nosotros una palabra, la tenemos que proclamar y la tenemos que predicar. Y si el Señor ha cambiado nuestras vidas, a partir de ahí comencemos a predicar la palabra y a decirle a la gente: Dios cambió mi vida en esto, esto y esto, y tuvo mucho poder Dios en cambiarme a mí, también tendrá poder en cambiarte a ti. Amén. Gloria a Dios. Es el rasgo distintivo de la iglesia, es la gran comisión. El apóstol Pablo dijo en Corintios 4:5: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros mismos como vuestros siervos por amor de Jesús. Nuestro mensaje, la predicación de la palabra siempre deberá ser Cristo-céntrica. No iglesia-céntrica, ni pastor-céntrico, ni nada que se centre en nosotros, nada que se centre en nuestra vida y las herramientas que Dios nos ha dado, que es la palabra, el poder del Espíritu Santo y nuestro testimonio. Todo tiene que llevar a predicar de Jesucristo. Por eso esta característica, esto que nos distingue como iglesia, es justamente nada más ni nada menos que el poder de Dios actuando en cada vida y en cada corazón. Amén. Amén. Predicamos a Cristo crucificado, predicamos al Señor. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que proclames, que prediques, que hables la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina,
Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón, deseos de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Amén. Aleluya. Gracias. Creo que es tan importante la proclamación, el llevar el mensaje, el llevar la palabra. Tenemos que considerar esto. Nosotros somos canales y lo que hemos recibido tiene que correr, porque el agua estancada da feo olor. A veces tenemos tanto conocimiento estancado que nos sirve por un momento, pero después tanto conocimiento nos envanece. Tanto conocimiento nos hace ver un poco más que el otro hermano, porque conocemos más, porque tenemos más conocimiento de las cosas de Dios. Pero todo lo que hemos recibido como iglesia, toda la palabra que hemos recibido, no es para que se estanque en nosotros, es para que corra, para que corra, para que corra. Y siempre hay algo de la palabra, siempre hay algo de la predicación que nos hace buenos predicadores también a nosotros. Tu púlpito es tu lugar de trabajo, tu púlpito es tu colegio, tu púlpito es tu barrio. Este púlpito es de la pastora. Y ahora es mío, por 10 minutos más. Pero este púlpito ya tiene dueño. ¿Qué haces con el púlpito del cual vos sos dueño? ¿Lo estás usando o querés usar púlpito ajeno? Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El segundo rasgo, les dije que eran dos. El segundo rasgo de la iglesia del Señor en este tiempo es la comunión. La comunión. La comunión es lo que nos vincula a Dios, lo que nos une a Dios. Decimos que alguien tiene comunión con Dios cuando está unido al Señor. Y decimos que alguien tiene comunión cuando tiene cosas en común con Dios. Venir a la iglesia siempre no es que estés en comunión. Estar en comunión va mucho más allá que solo asistir a la iglesia o ser conocido de alguien de la iglesia. La comunión, según la Biblia, es la relación que tengo con Dios por medio de las cosas que tengo con Él en común. Por eso es comunión. Las cosas que yo tengo en común con Dios. A veces le preguntamos a las personas, o vienen por primera vez, o a veces hacemos esta pregunta: ¿vos tenés comunión con Dios? Pero a veces no entienden la pregunta, porque ellos piensan que tener comunión con Dios es estar asistiendo todos los domingos a la iglesia. Tener comunión con Dios es ver qué cosas tengo en común con Él. Él es santo, yo no. Él perdona, yo no perdono. Él mandó a su Hijo para que nos predicara al Padre y nos llevara al cielo, y yo no. Entonces no estamos teniendo cosas en común con Dios. Venimos a la iglesia, cantamos y alabamos, pero no estamos teniendo cosas en común con el Señor. No estamos en comunión. Hay mucha gente en la iglesia, no voy a decir mucha porque no es así, perdón. Hay algunos poquitos que hoy justamente no vinieron, gracias a Dios, que no están en comunión con Dios. Ah, pastor, pero usted dice que no están en comunión porque no vinieron. No, porque usted a veces falta también. Y no estamos diciendo que usted no está en comunión. Me refiero que hay algunas personas que asisten a las iglesias,
pero que no están en comunión con Dios, porque no hacen lo mismo que Dios quiere que hagan. No llevan a cabo lo mismo que Dios lleva a cabo o quiere llevar a cabo. Dice 1 Juan 1:3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Tenemos que pensar si tenemos cosas en común con Dios. Si con Dios tenemos la misma mente. Dice la palabra que tenemos que tener la mente de Cristo, pero a veces tenemos la mente en cualquier parte, no en Cristo. Tenemos que tener el corazón del Señor, y a veces nuestro corazón es muy diferente al corazón de Dios. Tenemos que tener amor por el prójimo, como Dios lo tiene, pero nos cuesta. Tenemos que perdonar al enemigo, como Dios perdonó a sus enemigos, y nos cuesta también hacerlo. Entonces, cuando esto no es así, cuando no tenemos cosas en común con Dios, entonces estamos fuera de comunión. Fuera de comunión. ¿Con quién? ¿Con la iglesia? ¿Con la pastora? No, fuera de comunión con Dios, y eso es grave. Cuando hagamos lo mismo que Dios hizo y hace, ahí sí vamos a poder decir que tenemos verdadera comunión. Comunión con Dios. El apóstol Pablo en un saludo dijo que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Pero no solamente es la comunión con Dios. No solamente es lo que yo tengo en común con Dios y lo que yo hago, que Dios también hace, sino también tengo que tener comunión con mis hermanos. Ah, sí, yo tengo comunión con los hermanos, porque yo los quiero demasiado. Los quiero muchísimo, los quiero con el alma. A veces los quiero matar, pero bueno. No está hablando la Biblia de comunión solamente por amar a una persona. Pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Mi comunión con mi hermano no depende ni de mi hermano, ni depende si lo amo o no lo amo. Depende que si yo estoy en luz, si yo estoy en la luz de Cristo, si yo estoy haciendo bien las cosas, entonces, si ando en la luz, voy a tener o voy a andar en comunión con mis hermanos. El término koinonía, el anterior era querigma de la predicación. Esto es koinonía, cosas en común con Dios o con mis hermanos. Por eso yo tengo que saber qué tengo en común con mi hermano. Tengo algo en común con ellos. Tengo algo en común. Algo nos une. Porque a veces vemos más las diferencias. Es que somos muy distintos. Es que tenemos un carácter muy diferente. Es que pensamos de una forma opuesta siempre. Pero bueno, yo te amo igual. No, es ese amor. No sé qué tipo de amor es ese. Es un amor humano. Pero estar en comunión con mi hermano es más allá de amarlo. Tiene que ver con estar haciendo lo mismo, en un mismo espíritu, en unidad, pensando lo mismo. ¿Vos qué pensás de este problema? Ah, no, porque el Señor dice la palabra, yo pienso lo mismo. ¿Vos qué pensás de tal hermano?
Y yo creo que por la palabra y por el Espíritu, yo exactamente pienso lo mismo. En un mismo pensamiento, en un mismo espíritu. Cuando la iglesia o los hermanos, el cuerpo de Cristo, tiene cosas en común, entonces sí, están unidos. No porque decir te amo hermano, te amo en el amor del Señor. Pero yo pienso muy distinto a vos. Pero yo no comparto lo que vos estás pensando. Pero yo la verdad no haría eso, haría todo lo contrario. Pero ¿cómo lograr eso? Andando en la luz. Estando en comunión primero con Dios. Teniendo cosas en común con Dios para poder tener cosas en común con mi hermano. Llegar a un acuerdo, de acuerdo a la palabra, no de acuerdo a mi idea, a mi pensamiento, a mi forma de ver las cosas, porque muchas veces no podemos llegar a tener algo en común nosotros como cuerpo y como iglesia, porque tenemos favoritismos, o porque nos enojamos con una persona y yo no sé si recibirle. Y el otro dice, pero Señor, a veces oramos, Señor, que vengan los que ya no vienen. ¿Estamos seguros de lo que estamos orando? Yo más bien oro y hago la listita, Señor, este que venga, este que no venga, que no venga. Porque si va a volver alguien, yo tengo que empezar a tener cosas en común con esa persona y esa persona conmigo. Y tenemos que andar en la luz. La comunión tiene que ver con eso. Tiene que ver con hacer, pensar cosas en común. ¿Y qué cosas tenemos en común? Lo que tenemos en común es la palabra y es el Espíritu Santo. Eso tenemos en común. Tenemos en común el poder de la oración. Tenemos en común lo que Dios nos ha dado para servir, para ayudar a otros. Tenemos que estar en comunión. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, dice el apóstol Pablo a nuestros hermanos filipenses. Si hay alguna comunión del Espíritu, si hay consolación, si hay algún consuelo de amor, si hay algún afecto entrañable y si hay alguna misericordia, sintamos lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Amén. Koinonía es estar de acuerdo con el otro. Pero, si yo estoy en comunión con Dios, voy a poder estar en comunión con mis hermanos. Koinonía con los demás. Juan dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. A veces hay pecado en la iglesia, pero no esos pecadotes irrepetibles, irreproducibles. No, a veces está el pecado de la falta de comunión, porque no andamos en luz, porque no seguimos la palabra y porque no estamos en comunión con Dios. Comunión es estar unidos en un solo espíritu. Y saben que muchas veces tenemos como que reacomodarnos, ¿no? Para los que manejamos no podemos ir, por más apurados que estemos, no podemos ir por la banquina.
tenemos que ir por donde esas dos líneas nos marcan que tenemos que ir. Y a veces necesitamos reacomodarnos y alinearnos y encaminarnos y encauzarnos, porque es la Biblia la que nos dice que tenemos que estar en un solo espíritu. Amén. ¿Cómo anda la comunión por acá? ¿Cómo anda la proclamación del Evangelio por acá? Son dos rasgos muy importantes que la iglesia ya tiene y que no debemos olvidar. Prediquemos el mensaje, estemos en comunión con Dios y con nuestros hermanos, estemos en un mismo espíritu. Sí, pero yo pienso, no es nuestro pensamiento, es el pensamiento de Dios. Ay, pero yo no puedo pensar como vos sos muy espiritual. Vos todo es perdón, vos todo es que Dios se va a encargar. No, yo me voy a encargar. Y es que no estoy en comunión con Dios, porque cuando no estoy en comunión con Dios y no ando en la luz, soy mentiroso, dice la palabra. O sea, me estoy haciendo como que estoy en comunión, pero por adentro mío no lo estoy haciendo. Pero la comunión es importante para la iglesia, porque eso trae unidad. Eso trae unidad y eso trae crecimiento y eso trae algo que tiene que ver con tirar todos para adelante. Amén. Póngase de pie. Oramos al Señor. Es tan importante la proclamación como iglesia. Usted proclame, el Señor dará, el Señor obrará, el Señor es el que toca los corazones. Pero Pablo le dijo a Timoteo, predica a tiempo, fuera de tiempo. Cuando pienses que no es el tiempo, predica. Cuando pienses que no te van a escuchar, proclama, predica. Cuando piensas que la gente es dura y no entiende, predica igual, porque la palabra es espada de dos filos. La palabra quebranta los corazones. Y no sabemos hasta dónde puede llegar esta palabra que predicamos. Tenemos que proclamar el querigma de la predicación, el proclamar el Evangelio. Vayan y prediquen, vayan y prediquen, vayan y hablen de Jesús, vayan y pongan en el corazón, en los oídos de la gente, que hay un Cristo Jesús que salva, que sana, que fortalece, que bendice, que quebranta los yugos, que hace obra poderosa. Esta es la obra de la iglesia, esta es la obra de la iglesia. La mayor obra de la iglesia no es adentro, es afuera. La mayor obra de la iglesia no es el proyecto, no es los propósitos internos, aunque son importantes, pero la mayor obra de la iglesia es llevar el Evangelio, porque un día nos vamos a ir de aquí y quedarán los templos, quedarán las sillas, pero no tienen que quedar las personas, porque las personas tienen que escuchar el Evangelio, tienen que escuchar la palabra que la iglesia predica y proclama. Pero mientras estemos aquí tenemos que estar en comunión para que el diablo no entre, para que el enemigo no entre en la mente de los creyentes. Tenemos que andar en luz para estar en comunión unos con otros, sintiendo lo mismo, pensando lo mismo, avanzando hacia la misma meta, el mismo objetivo, teniendo el mismo blanco, operando con la misma intensidad en las tinieblas, en el mundo, operando como iglesia en el mismo sentir, en cada proyecto, ahí sí, en cada proyecto, en cada plan, en cada propósito, en cada ministerio, tengo que estar apoyando, tengo que estar de acuerdo, tengo que estar apoyando eso para que eso crezca, avance. No mires las personas, mira lo que Dios quiere hacer con las personas. No mires quién
quién fue puesto en tal o cual lugar. Mira lo que el Señor va a hacer y el propósito que tenemos como iglesia de avanzar, de crecer, la comunión unos con otros, el tener cosas en común unos con otros nos hace un cuerpo santo. No habrá pecado, no habrá caída, porque si estamos en comunión unos con otros, dice que eso nos liberta, aún nos libera de todo pecado. Tenemos que estar en comunión, tenemos que estar unidos en un mismo pensamiento, en un mismo sentir, que no entre nada del enemigo, que no entre del diablo la duda, que no entre del diablo los pretextos que podamos poner, que no entre en nuestra mente y en nuestro corazón cosas del enemigo para decir no estoy de acuerdo, no me gusta, esto no está bien, sino que sigamos en comunión unos con otros, tengamos los proyectos en común y avancemos, crezcamos, caminemos hacia adelante en el nombre de Jesús y hagamos lo que se ha propuesto con amor, sí, con sinceridad, con fe, pero por sobre todas las cosas hagámoslo en comunión unos con otros. Gloria al Señor. Este es un tiempo donde el diablo quiere desbaratar, quiere desunir, quiere deshacer, quiere que la iglesia esté dividida. Por eso tenemos que adelantarnos y saber que tenemos que estar en comunión unos con otros. Que todo lo que hagamos sea en común acuerdo, en el acuerdo en el espíritu, no en la carne. Un acuerdo en el espíritu, un acuerdo que venga de parte de Dios. Y tenemos que estar también en comunión con Dios para que no nos ganen las tinieblas. Y para que nuestra proclamación luego sea una proclamación como iglesia llena del poder de Dios. Señor amado, en esta tarde, bendice este lugar en particular, bendice esta iglesia en particular. Señor, deshacemos toda obra del diablo en el nombre de Jesús. Señor, deshacemos todo lo que pueda estar deteniendo el crecimiento y la multiplicación en este lugar. Deshacemos todo lo que pueda estar deteniendo, Señor, todo proyecto, toda meta, todo objetivo que mis hermanos junto a su pastora se han propuesto. Señor, en el nombre de Jesús, reprendemos al devorador, reprendemos al diablo, deshacemos, Señor, toda obra del enemigo, todo trabajo, Señor, que se haya hecho sobre esta casa, sobre este lugar, sobre este terreno, en el nombre de Jesús. Oramos, Padre, oramos por este lugar, por este terreno. Ahora, Señor, que están en estos trámites importantes, oramos, Señor, para que todo se destrabe, todo siga su curso, Señor, y que se haga justicia, que tú pongas justicia, Señor, en todo lo que hay que hacer en esta casa. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Diablo inmundo, vete en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Es quebrantado todo yugo. Es quebrantado todo yugo. Señor, y que este lugar sea un lugar de luz. Sea un lugar donde la gente venga.